El propio Donald Trump ha dicho que hay paz en el horizonte, que está muy cerca. Pero Vladimir Putin habló recientemente ante el Consejo de Defensa en Rusia y quería poner lo que dijo. ¿Cuáles pueden ser nuestros objetivos en términos de construcción militar, teniendo en cuenta la situación a lo largo de la línea de contacto? En primer lugar, sin duda alcanzaremos los objetivos de la operación militar especial. Preferiríamos abordar las causas profundas de este conflicto por medios diplomáticos. Pero si la otra parte y sus patrocinadores extranjeros se niegan a avanzar en esta dirección, Rusia liberará sus tierras históricas por medios militares. Es un objetivo importante. ¿Cuál es tu valoración de la respuesta de Rusia a lo que ha estado ocurriendo entre Trump, Europa y Ucrania en relación con este acuerdo de paz? Y tus comentarios sobre lo que dijo Vladimir Putin. Una palabra, no. No, ya sabes, este círculo vicioso de charlas vacías ocurre cada vez que Estados Unidos, los europeos y Zelensky se reúnen. Ya sea que hablen entre ellos o intenten mantener algún tipo de contacto adecuado, cualquier posibilidad de una solución diplomática requiere la participación de Rusia, y no la tiene. Se consulta a Rusia, y Putin pasa 5 horas intentando explicarle las cosas a Whitcomb y Kushner. Pero la posición rusa no ha cambiado desde el 14 de junio de 2024. Antes de eso, Rusia estaba dispuesta a permitir que Donetsk y Lugansk siguieran formando parte de Ucrania. Todo lo que querían eran garantías para proteger los derechos de los hablantes de ruso y los derechos de la Iglesia Ortodoxa. Pero bajo la presión de Occidente, los ucranianos rompieron ese acuerdo y se retiraron de él. Luego, el 14 de junio de 2024, Vladimir Putin, al dirigirse al personal superior del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, lo expuso con total claridad. Los territorios que votaron para convertirse en parte de Rusia, Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, son ahora parte permanente de la Federación Rusa, y Occidente debe reconocerlos como las repúblicas legales de Rusia. No solo un reconocimiento de facto, sino un reconocimiento legal real. Que toda la OTAN salga de Ucrania, que se retiren todas las tropas ucranianas del territorio ruso, es decir, de esas 5 antiguas provincias ucranianas, y que se celebren elecciones. Esos son los temas clave. Y Rusia no se ha desviado de eso. El único cambio es que Putin y otros han dicho básicamente que el acuerdo que ahora está sobre la mesa, si no se acepta, significa que, a medida que Rusia siga ganando territorio en Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy y Poltava, conservarán esas zonas, o al menos darán a las personas que viven allí la oportunidad de votar si desean unirse a la Federación Rusa. Así que está claro que Rusia no ha cambiado su posición. Y esa idea de que, bueno, si Ucrania simplemente acepta dejar que Rusia se quede con Donbass y Lugansk, todo quedará resuelto. No, también Jersón y Zaporilla. No van a renunciar a ellas. Y Occidente se niega a entenderlo. Quiero decir, solo para añadir un poco más a lo que decía Larry ahí, creo que Larry expuso el lado estratégico con mucha claridad. Lo que me llama la atención es que la gente, especialmente en Occidente, necesita escuchar la queja central de los rusos. Putin habla de la liberación de tierras históricas rusas. Hay que abordar ese punto. Hay que reconocer lo que se está diciendo ahí. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo ha llegado Rusia al punto de creer que las tierras históricas rusas deben ser liberadas y repatriadas a la madre Rusia? Y la respuesta a esa pregunta es uno de los puntos clave en todo esto. Cómo la guerra civil, repito, la guerra civil comenzó después del Maidán, el golpe respaldado por Estados Unidos en Kiev en febrero de 2014. Siguió una guerra civil y el gobierno de Kiev, apoyado por Estados Unidos y Europa,
aplicó una política de depuración contra personas que eran principalmente de habla rusa en Donetsk y Lugansk. También en Crimea y en el resto de Ucrania, hablantes de ruso en todo el país. Hubo, por tanto, discriminación étnica basada en el origen ruso, la identidad rusa y la lengua rusa, una discriminación étnica seguida de violencia étnica, violencia estatal organizada según líneas étnicas, utilizando bandas nazis y del batallón Azov y militantes radicales, nacionalistas ucranianos radicales, desatando a esos perros según líneas raciales y étnicas. Estados Unidos ha intervenido en el pasado para sofocar ese tipo de violencia o lanzar intervenciones humanitarias sobre esa base. Así que Rusia hizo eso en febrero de 2022, y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana ha ido un paso más allá. La criminalización de la iglesia cristiana más grande del país, basada en la discriminación étnica o antirrusa por parte del gobierno ucraniano, totalmente respaldada y apoyada por Estados Unidos y los países europeos. Así que esto solo va a terminar de una manera. Obviamente ya hemos pasado la etapa de guerra civil. La gente en Occidente necesita darse cuenta de que, a lo largo de la historia, cuando hay una guerra civil violenta, sin importar de qué país hablemos, normalmente termina, o existe un alto riesgo de que termine, con la fragmentación del país como resultado. No se trata de una compleja ecuación de física teórica, es simplemente un precedente histórico básico y sentido común. Esto es lo que ocurre después de una guerra civil violenta. Y cuando se añade la cantidad de armas, dinero y capital político que se ha inyectado a la fuerza en Ucrania para que esto suceda, los resultados van a ser catastróficos. Rusia está reaccionando a esto, no solo a la situación en sí, sino también para garantizar su propia seguridad nacional ante esta nueva y desmesurada amenaza. El ejército ucraniano, dopado con dinero de la OTAN, armas y respaldo político de Occidente, representa una gran amenaza para la seguridad de Rusia. Tiene que hacer lo que sea necesario para asegurarse de que se cumplan sus objetivos de seguridad nacional, de que cualquier amenaza existencial en su frontera o a sus puertas deje de ser una amenaza. Simple y llanamente, cualquier otra gran potencia reaccionaría del mismo modo. Esa es la conversación que Rusia intenta mantener con Occidente, pero no puede, porque con Estados Unidos Rusia está tratando con completos aficionados, un grupo heterogéneo y desorganizado. El equipo de política exterior de Trump, cuyos principales actores no tienen ningún cargo oficial, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. Esta es una política exterior improvisada. No es un gobierno serio en Washington. La administración Trump no es una organización seria. ¿Sabes? Si Trump llevara su negocio inmobiliario del mismo modo en que maneja las relaciones internacionales, no podría construir nada en Nueva Jersey, porque ignora por completo la ley y los precedentes. Las burocracias en el mundo empresarial son claras. No se puede construir un casino en Dubái a menos que se sigan ciertos procesos. Pero él no quiere seguir nada en materia de diplomacia internacional y considera que el derecho internacional no vale nada. Mira lo que están haciendo en Venezuela, o mira Gaza o Irán. Eso muestra la posición de la administración Trump respecto a las normas y leyes internacionales. Este no es un gobierno serio, la administración Trump a nivel internacional, y por eso van a fracasar una y otra vez. Lo dije hace un par de semanas en un gran podcast cuando salió el plan de 28 puntos. Dije que no creía que fuera a ninguna parte, porque simplemente no han demostrado que sean capaces de ejecutar más allá de los tweets, más allá de las llamadas telefónicas perfectas, más allá de los falsos acuerdos que no son acuerdos. Ya sabes, es como las fotos para la galería. En eso es en lo que este presidente es bueno. Pero no es bueno ejecutando ninguna negociación o acuerdo importante. Así que se ha pospuesto hasta 2026. Volveremos a tener esta conversación en febrero. Aquí está el titular.
Moscú se niega a ceder territorio después de que Trump afirme que el acuerdo de paz está más cerca que nunca. Y luego NBC News, eso fue en el Reino Unido. NBC News en Estados Unidos dijo que Ucrania y Estados Unidos celebran un gran avance en las conversaciones de paz, pero que aún quedan enormes obstáculos, especialmente si Moscú volverá a rechazar hacer concesiones. ¿Qué opinas de esta narrativa? Parece bastante arraigada la idea de que es Rusia la que se niega a hacer concesiones a Ucrania, a Washington. Bueno, Rusia no va a hacer concesiones. Russia's not going to make concessions, and Russia doesn't need to make concessions. Y Rusia no necesita hacer concesiones. Rusia no está en una situación difícil, ni económica, ni militarmente, en la que esté bajo presión, como para decir, Dios mío, tenemos que retirarnos de esto. De hecho, en términos de política interna, Putin está sometido a más presión para ser más decisivo. He oído a algunos soldados rusos bastante destacados decir que sienten que han estado luchando con las manos atadas a la espalda. Quieren tener libertad para llevar esto adelante. Así que, una vez más, esto es Occidente hablando consigo mismo, fingiendo que, porque se sientan y mantienen una conversación, eso de algún modo constituye un avance o una negociación. Tenía un amigo que fue jefe de gabinete del candidato a la vicepresidencia de Barry Goldwater en las elecciones del 64, Bill Miller. Bill Miller. And my friend told me this time he went to this country club. Y mi amigo me contó una vez que fue a un club de campo en Arizona. Ya sabes, un club de campo puramente republicano. Y estaba hablando con una mujer que le dijo, vamos a tener una victoria enorme sobre Lyndon Baines Johnson en noviembre, porque todos aquí apoyan a Goldwater. Bueno, claro, si solo hablas con tus amigos del club de campo, esa es la impresión que te vas a llevar. Pero luego está eso que se llama realidad, que Patrick describía muy bien. Rusia ha expuesto sus condiciones y ha dicho, miren, Occidente, si queréis negociar, estos son ahora nuestros puntos de partida. Desde aquí tenemos que empezar y luego podemos pasar a otros temas. El objetivo final de Rusia es obtener garantías de seguridad sólidas por parte de Occidente de que la OTAN no va a seguir expandiéndose hacia el este. Y en última instancia, para que exista un acuerdo creíble y auténtico en el que Rusia pueda confiar, será necesario un tratado entre Estados Unidos y Rusia que sea ratificado por el Senado estadounidense. A falta de eso, no hay ningún acuerdo que Rusia pueda firmar con Occidente que garantice su seguridad. Ninguno, porque Trump, por mucho que piense lo contrario, va a ser socavado por personas como Lindsey Graham, Chuck Schumer y otros miembros del Congreso en la Cámara de Representantes también, que francamente han estado recibiendo dinero de Ucrania. Han recibido millones de dólares para apoyar a Ucrania. Así que este rencor, este odio hacia Rusia, no va a desaparecer de la noche a la mañana solo porque Trump firme algún tipo de acuerdo. La única manera de conseguir que Estados Unidos se comprometa de forma tangible y firme con un acuerdo de seguridad con Rusia es mediante un tratado. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Así que, ya sabes, esto es solo el equivalente verbal de la masturbación. Eso es todo. Por eso lo llamo charlurbación. Esto es muy complejo, y cuanto más se prolonga, cuanto más se alarga este proceso, más complejo se vuelve. Ese es el problema. Lo que se necesita aquí, si se quiere alcanzar un acuerdo negociado, ¿de acuerdo? No es mi asunto. Es el asunto de Trump. Él es omnipotente, lo sabe todo. Es curioso, me di cuenta de esto en la cumbre de Doha. Donald Trump Jr. estaba en un panel allí, hablando sin parar de mi padre. Dice mi padre más veces que Cindy McCain. No deja de repetir mi padre. Eso es genial. Él dice, lo mejor de mi padre es que es tan impredecible. Nadie sabe lo que va a hacer después. No es como esos otros burócratas, esos otros políticos o los expresidentes de Estados Unidos. Es muy impredecible. Como si eso fuera una gran ventaja, ¿verdad?
Pero esto es la sentencia de muerte en las relaciones internacionales, porque no se puede interactuar con otros países y potencias mundiales siendo completamente impredecible. Y lo irónico es que Trump no sabe lo que va a hacer después. Es él quien está perdido, porque no sabe a dónde va. No tiene ninguna dirección y tampoco la tiene su equipo, ¿de acuerdo? Son unos incompetentes de primera, son unos charlatanes. Son personas que, francamente, solo están interesadas en cuánta riqueza pueden acumular mientras siguen en el poder para asegurarse el futuro cuando se acabe la fiesta. ¿De acuerdo? Siento decírselo a la gente. No hay manera de que este presidente, dada la complejidad de la situación, pueda llevar a cabo un acuerdo multilateral, y por las razones que Larry mencionó, a nivel interno. Así que si fuera mi trabajo, elegiría personalmente a un equipo de personas si realmente quisiera que esto funcionara, que sucediera, hacer historia y ganar el Premio Nobel de la Paz. ¿De acuerdo? And make history and win the Nobel Peace Prize, okay? To me, I would just go and recruit the best diplomats. Yo por mi parte reclutaría a los mejores diplomáticos, estadistas, ya sabes, personas del calibre de Larry, Ray McGovern, Douglas McGregor, John Mearsheimer y otros. Gente respetable que entienda de diplomacia y de relaciones internacionales. Luego los enviaría a Alemania, a Francia, es decir, incluso usaría a Richard Grenell para este trabajo, entre otros, y a Finlandia, a Dinamarca, al Reino Unido. Después enviaría otro equipo a los demócratas, otro a los republicanos belicistas. Hay que trabajar a fondo cada rincón de esta sala global. Y el último lugar al que enviaría a alguien sería a Kiev, porque cuando llegues a Kiev, después de haber hecho tu trabajo y preparado el terreno para esto, entonces les dices a los ucranianos, firmad ahí. Se acabó. Es un hecho consumado. Y eso es lo que haría falta, una diplomacia muy decidida e inteligente, algo de lo que Donald Trump no es capaz, ni tampoco quienes se aferran a él en ese entorno de oportunistas y estafadores políticos. Ese es el problema. Y mira cómo está manejando la situación en Venezuela. Solo échale un buen vistazo. Ese es el nivel con el que estás tratando. Personas que creen que todo se reduce a la fuerza militar, que inventan historias sobre lo que el país hace o deja de hacer, y que usan eso para justificar de algún modo algo que probablemente acabará siendo peor que Irak, por la forma en que la gente lo recordará. Así que, basándome en esto, no veo que en los próximos 3 años vaya a haber ningún acuerdo negociado liderado por Estados Unidos, a menos que haya un cambio radical en el gabinete de Trump, o que Trump sea destituido y entre alguien más que realmente pueda hacerlo. De lo contrario, el riesgo de guerra es muy alto, porque este es el gran dilema de la presencia estadounidense en Europa. Estados Unidos no puede quedarse en Europa, pero tampoco puede marcharse. Dejar a los europeos a su suerte es realmente buscarse problemas, y al final Estados Unidos se vería arrastrado de nuevo para apagar un incendio iniciado por el Reino Unido o por alguno de los socios europeos, y eso sería algo premeditado. Así que Europa y la OTAN, y Estados Unidos en la OTAN y en Europa, solo funcionan con un liderazgo competente y sensato. Y las 2 últimas administraciones estadounidenses, lo siento, no encajan en ese perfil. Aunque de una manera extraña, y Larry puede que esté o no de acuerdo conmigo en esto, con Biden hubo solidaridad entre los europeos y los estadounidenses. Ahora no nos gusta el resultado de esa solidaridad, pero la solidaridad existía. Ahora no la hay y el factor de caos aumenta como consecuencia. Esa es la diferencia, porque Trump, en un estilo fascista clásico, y no lo digo a la ligera, en la política fascista clásica se trata de alienar a tus aliados y no hablar con tu oposición, porque sientes que no tienes por qué hacerlo. Y así es más o menos como se está comportando esta administración estadounidense. Y hay muchos problemas que van a surgir de eso, y ya estamos empezando a verlo ahora con repetidos fracasos.
And we're starting to see that now with repeated failures. Yeah, what did Vladimir Putin say before the 2024 Sí. elections were ¿Qué dijo decided? Vladimir Putin antes de que That se decidieran las elecciones de he would choose 2024? Harris or, Cuando le preguntaron a he quién said, elegiría, a "Well, Harris choose o a the Trump, Harris side respondió, because, it's bueno, predictable." elegiría al lado de Harris porque es predecible. So, Es predecible, any ¿verdad? reaction to this? I wanted to Entonces, first, ¿alguna reacción a esto? there's a Quería context primero here dar un with poco that, de and I said in a contexto. different program Dije en otro programa que Trump that, podría parecer Trump realmente could un actor actually poderoso look si aceptara la very much realidad the part y of a asumiera el powerful papel de actor voy a if ser he quien were to resuelva kind of esto. go with reality Rusia and incluso podría play the, permitirlo, si well, fuera en sus I'm propios going to be the términos. one to settle it. Pero They might Vladimir even Putin allow it if dijo it al was on Consejo de their terms, Defensa but exactamente lo Vladimir mismo que Putin said nosotros the hemos Defense estado Council diciendo sobre la exactly what situación we've real. been saying in terms Así of, que voy a poner esto, the y actual quiero tu situation. reacción There's some a lo places que to dijo get your Patrick reaction y a lo to, que dijo él. anything Patrick said and what he Here said. was a major year in terms of delivering Ha sido un año importante en cuanto a la consecución de los objetivos de la operación militar especial. El ejército ruso ha mantenido la iniciativa estratégica a lo largo de todo el frente. Nuestras tropas han avanzado con confianza y de forma constante. Esto incluye a las unidades de élite que fueron entrenadas en Occidente. Están siendo derrotadas por las tropas rusas. Están equipadas con armas y equipos extranjeros. Este año ya se han liberado más de 300 localidades, incluidas grandes ciudades que el enemigo había convertido en bastiones con fortificaciones permanentes y de largo plazo. Pero no pudieron resistir el valor, la valentía y la destreza en combate de nuestros combatientes. and combat prowess of our fighters. Not sounding, No parece que la rendición esté sobre la mesa aquí, lo que plantea la pregunta, ¿cuál es tu reacción ante esto, así como ante lo que dijo Patrick Henningsen? No disagreement at all with Patrick's assessment. Ningún desacuerdo en absoluto con la evaluación de Patrick. Yo lo expresaría así. Que pongas alas a un cerdo no significa que el cerdo sea un águila, ¿de acuerdo? Lo único que Occidente ha hecho de manera efectiva a lo largo de esta guerra, o operación militar especial en Ucrania, ha sido en el frente de la propaganda. Han dominado el arte de mentir y fingir que están ganando, y en el proceso han convencido a un enorme número de líderes europeos y de personas comunes, así como a gente en Estados Unidos, de que por Dios, Ucrania está al borde de la victoria. Solo hace falta un pequeño empujón más y Rusia se derrumbará en un charco. Simplemente no pueden continuar así. Están perdiendo demasiados hombres, se están quedando sin combustible, su economía está al borde del colapso. They're running out of gas. Their economy's on the verge of collapse. I mean, good Lord. The lies go on and on. Quiero decir, and on por el amor de without Dios, any kind of logic. las mentiras siguen y siguen sin ninguna lógica. Así que recomiendo una especie de estrategia de rope-a-dope al estilo de Muhammad Ali. Ya sabes, él se echaba atrás y dejaba que el otro lado se agotara golpeando hasta que estaban tan cansados que no podían seguir luchando. Si la situación fuera realmente como los ucranianos pretenden que es, y como muchos en Occidente pretenden que es, ¿por qué necesita Ucrania más apoyo? Están ganando, ¿no? ¿Por qué necesitan dinero? Tienen a los rusos tambaleándose al borde del precipicio. No deberían tener ningún problema en rematarlos. Pero en ese momento, oh no, necesitamos más dinero. Sí, necesitan más dinero porque les están pagando. Te lo garantizo, esa Úrsula, aficionada a mentir, o quiero decir von der Leyen, pero me gusta aficionada a mentir. Or I mean von der Leyen, but I like fond of lying. I think it's a much more poetic image. Creo que es una imagen mucho más poética. Y Kaja Kallas, probablemente una de las personas más tontas que jamás haya ocupado un cargo político. En realidad, no lo atribuyamos a las mujeres, simplemente una de las personas más tontas, sin más. Te garantizo que han estado recibiendo dinero. Se han enriquecido con esta guerra. Entonces, ¿cuál es el incentivo para detenerla, para mantener el flujo de dinero? Lo que estamos viendo ahora es la culminación del reclutamiento y el fortalecimiento de las fuerzas terrestres de Rusia durante los últimos 3 años y medio. Ahora Rusia tiene alrededor de 1,5 millones de soldados, con aproximadamente entre 700 y 800 mil desplegados sobre el terreno en Ucrania. Y Ucrania no puede igualar eso.
And Ukraine can't match it. Ukraine, the best estimates for Ukrainian forces are about Las mejores estimaciones para las fuerzas ucranianas son de unas 300,000 personas. Así que esto tiene el potencial de terminar muy rápidamente ahora, a pesar de que la gente hable de un estancamiento y diga que va a continuar hasta 2027 o 2028. Francamente, no veo cómo podría ir más allá de junio del próximo año, si es que dura tanto, porque las pérdidas en combate son constantes y significativas para los ucranianos. Las bajas rusas han caído drásticamente. El periodo con más bajas fue desde el verano de 2022 hasta el verano de 2023, pero desde entonces el número ha ido disminuyendo. Mientras tanto, las pérdidas ucranianas son probablemente de 8 a 9 veces las de los rusos. Y hay una gran diferencia en el tamaño de la población. Ucrania tiene ahora una población de unos 19 millones, mientras que la de Rusia ronda los 140 millones. Aparte de Q, es un simple parámetro stew. It's a simple math problem from here on out.